Somos Melanie Vela y Sebastián Pareja, estudiantes de la Maestría en Didáctica de las Lenguas de la Universidad de La Salle. En esta presentación queremos compartirles algunos hallazgos de nuestro trabajo, una reflexión académica que busca visibilizar la presencia histórica, política, económica y cultural de los pueblos indígenas. Lejos de idealizar o hablar sobre ellos desde afuera, este trabajo intenta acercarse lo más posible a su propia visión, a cómo se narran y se entienden a sí mismos, reconociendo también las tensiones, resistencias y luchas que han enfrentado a lo largo del tiempo. A través de fuentes académicas, testimonio y materiales comunitarios abordamos aspectos como su papel en las bonanzas económicas, los conflictos armados, los derechos civiles, su organización social y lo que ellos mismos consideran valioso dentro de su grupo humano. Empecemos. Acompáñenos en este recorrido. Colombia es reconocida constitucionalmente como un país pluriétnico y multicultural. Esta no es solo una afirmación legal, sino una realidad viva y compleja. En esta diversidad conviven pueblos que, a lo largo de los siglos, han resistido al despojo, han creado formas propias de habitar el mundo y han aportado profundamente a la historia, a la economía y a la espiritualidad y cultura del país. Hoy queremos enfocarnos en uno de esos pueblos, el pueblo Embera, un pueblo que, con su voz, sus territorios y su saber, continúa escribiendo la historia de Colombia desde una mirada propia, muchas veces invisibilizada. El pueblo Embera no es homogéneo, está conformado por varios subgrupos que, aunque comparten raíces culturales, se han desarrollado en distintos territorios con particularidades propias. En el mapa podemos ver la distribución geográfica de los tres grupos más representativos: Embera Chamí, Embera Catió y Dovida. Bueno, entonces empecemos con el primer grupo. Los Embera Chamí habitan principalmente en los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Valle del Cauca. Su nombre Chamí significa de la montaña y conservan una fuerte conexión espiritual con los espacios elevados. Bueno, ahora continuemos con el segundo grupo, que es Catío. Como segundo grupo tenemos a los Embera Catió. Se encuentran principalmente en Córdoba, Antioquia y el sur de Chocó. Han sido uno de los grupos más afectados por el conflicto armado y el despojo territorial, pero también han liderado luchas por el reconocimiento de sus derechos. Como tercer grupo tenemos a los Embera Dovida. Se ubican en la región del Chocó, cerca de los ríos Atrato y San Juan. Dovida significa gente de río y su cultura está profundamente ligada a la selva y a los afluentes. Cada uno de esos grupos representa una riqueza cultural única que ha resistido al paso del tiempo, adaptándose a los cambios pero sin perder su identidad. Los pueblos Embera han aportado de forma fundamental al país desde su relación respetuosa y equilibrada con el territorio. A través de su conocimiento ancestral han contribuido al cuidado de la biodiversidad y los recursos naturales, especialmente en zonas de alta riqueza ambiental como el Chocó, Antioquia y el Valle del Cauca. Su economía tradicional, basada en la agricultura, la pesca, la caza y el trueque, no solo ha sostenido a sus comunidades, sino que ha servido como modelo de equilibrio ecológico de uso consciente y sustentable de los recursos. El pueblo Embera ha sido clave en las transformaciones políticas del país, gracias a su resistencia y defensa de sus derechos. Como reconocimiento, durante décadas los Embera han luchado por el reconocimiento de sus derechos territoriales, culturales y colectivos. Esa lucha ha sido constante, valiente y profundamente transformadora. Como lo expresa la Procuraduría General de la Nación, su lucha se ha centrado en la visibilización, reivindicación y garantía de los derechos individuales y colectivos. Continuemos con la influencia en la Constitución del 91. Listo. Ahora bien, uno de los logros más importantes fue su influencia en el reconocimiento constitucional de Colombia como un país pluriétnico y multicultural. La Uniciencia lo señala claramente. La Constitución Nacional del 91 reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, valorando la diversidad y señalando la importancia de la autonomía territorial y la protección de la diversidad étnica y cultural como bases de la nación colombiana. Finalmente, su participación política activa. Hoy su participación en organizaciones indígenas, regionales y nacionales permite que sus voces estén presentes en el escenario político nacional. A través de estas plataformas, el pueblo Embera sigue defendiendo su autonomía, su territorio y su cultura. Y es así como las luchas y los logros del pueblo Embera han estado presentes en el sector político.
A lo largo de la historia, el pueblo embera ha estado en territorios estratégicos para las grandes bonanzas económicas de Colombia, pero en lugar de beneficiarse han sido víctimas de explotación, desplazamiento y violencia. En primer lugar, discutamos las bonanzas del oro. Los emberas vivían en zonas ricas en este recurso, pero no se les reconoció ningún derecho. Fueron explotados sin consentimiento y muchas veces desplazados o forzados a trabajar. En un segundo lugar, exploremos su rol en las bonanzas de la marihuana y coca. Durante estas bonanzas no participaron activamente los grupos embera, pero sus territorios fueron utilizados. Grupos armados los desplazaron y usaron sus territorios como corredores estratégicos para el narcotráfico. Finalmente, ahondemos en su rol en las bonanzas del caucho. Durante los periodos colonial y republicano, los embera fueron sometidos a trabajos forzosos, lo que tuvo un impacto profundo en su estructura social y cultural. Esas prácticas impactaron profundamente en su estructura social y formas de vida tradicionales. Y a pesar de todo, el pueblo embera ha seguido resistiendo, luchando por su territorio y su dignidad. Cuando hablamos de guerras internas, es importante señalar que el pueblo embera no ha sido un actor beligerante. Al contrario, ha sido una víctima directa del conflicto armado colombiano. Han sufrido desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, violencia y despojo territorial por parte de múltiples actores armados, FARC, ELN, paramilitares e incluso fuerzas del Estado. Listo. Debido a ello, los embera han resistido con fuerza, han promovido procesos de memoria histórica y luchado por el retorno digno a sus territorios ancestrales. Hablemos sobre las enseñanzas de derechos civiles que ha tenido el pueblo embera. A través de su accionar y resistencia, el pueblo embera ha enseñado al país valiosas lecciones sobre derechos civiles y colectivos. Su lucha se ha centrado en la defensa del derecho a la tierra, a la autodeterminación, a la lengua propia, a su cosmovisión y a sus prácticas tradicionales. El pueblo embera, con su accionar organizativo, ha impulsado cambios legales y constitucionales en Colombia. Además, su resistencia pacífica ha sido un ejemplo poderoso en la defensa de los derechos territoriales y culturales, incluso en contextos de violencia, exclusión y desplazamiento. Ahora bien, uno de los mayores aportes ha sido la exigencia del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que protege los derechos de los pueblos indígenas y la defensa del derecho a la consulta previa. También han visibilizado temas como los derechos de las mujeres indígenas, especialmente en contextos de violencia, desplazamiento y discriminación. El pueblo embera no solo ha defendido sus propios derechos, sino que ha abierto el camino para redefinir la ciudadanía, la justicia y la participación clave intercultural. A diferencia de otras comunidades, el pueblo embera no tiene una figura única reconocida como su vocera a nivel nacional, ya que su organización es colectiva y territorial. Se organizan en resguardos, cabildos y consejos regionales. Su estructura de liderazgo es descentralizada y comunitaria. Líderes y lideresas embera han participado activamente en organizaciones como la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia. En ciudades como Bogotá, Medellín han surgido voceros comunitarios en contextos de desplazamiento forzado, quienes han exigido mejores condiciones de vida, atención estatal y respeto por su cultura. Además, dentro de las comunidades se reconoce el Jaibaná, el líder espiritual que guía rituales, curaciones y decisiones colectivas. El Jaibaná es una figura de sabiduría y conexión con el mundo natural. Esta diversidad de liderazgos refleja el carácter plural y autónomo del pueblo embera y su capacidad de organización en distintos escenarios, desde lo rural hasta lo urbano. Ahora, ¿cuál es su propia visión de la sociedad? El pueblo embera se autodefine como un pueblo de la selva y del río, con una conexión profunda con la naturaleza. No es solo un entorno físico, sino una parte esencial de su identidad. Empecemos con el primer apartado, que es pueblos de la selva y del río. El pueblo embera se identifican como hijos del bosque y del agua. Sus territorios ancestrales están ligados a ecosistemas selváticos y ribereños, que moldean su cultura, espiritualidad y economía. Ahora, exploremos la sociedad comunitaria y espiritual. Su organización social se basa en clanes y familias extensas, donde prevalece el sentido colectivo. Son guiados por autoridades tradicionales, el cabildo, que cumple una función política, y el jaibaná, líder espiritual y sabio.
La oralidad y la transmisión intergeneracional son claves para preservar su historia, su lengua y sus saberes. Ahora exploremos su cosmovisión y valores. Su mitología promueve el equilibrio entre los humanos y la naturaleza, funcionando como una guía ética, espiritual y ecológica. Valores como la vida en comunidad, la cooperación y el respeto al entorno natural son esenciales para el grupo Embera. Y a pesar de los impactos de la modernidad y el desplazamiento, los Embera han luchado por mantener viva su lengua, su cosmovisión y sus prácticas tradicionales, reafirmando su identidad frente a un mundo cambiante. ¿Qué significa ser excelente desde la mirada Embera? Para este pueblo la excelencia no se mide en títulos o posesiones, sino en la armonía con la naturaleza, la sabiduría ancestral y la unidad comunitaria. Para ellos vivir en equilibrio con la selva, el río y todos los seres vivos es un valor central. La naturaleza no se domina, se respeta y se cuida. Como ellos mismos lo dicen, nos cuidamos entre todos, como el bosque cuida el agua. También la sabiduría ancestral y lengua materna. Para ellos conservar su lengua, su cosmovisión y sus saberes medicinales tradicionales es motivo de orgullo. La transmisión oral de este conocimiento fortalece su identidad. La unidad y la solidaridad. La cooperación, el cuidado mutuo y el respeto por los mayores y la tradición son pilares que han permitido su resistencia frente al desplazamiento y la violencia histórica. Así, la excelencia Embera se construye desde la colectividad, la memoria y el compromiso con su territorio y su cultura. Para concluir con esta presentación es importante tener en cuenta que los Embera no son una cultura del pasado ni un símbolo romántico de la naturaleza. Son pueblos vivos con voces diversas que han resistido violencias históricas y que siguen luchando por su autonomía, sus saberes, sus lenguas y su forma propia de habitar el mundo. No basta con hablar sobre ellos desde afuera, es momento de escuchar desde el respeto, de aprender con ellos y desde ellos, reconociendo que su visión del mundo es tan válida y compleja como cualquier otra. Como lo dicen ellos mismos, nuestra ley es la palabra del abuelo, el río y el monte nos enseña. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia, la resistencia y la visión del pueblo Embera. Esperamos que este acercamiento haya contribuido a reconocer la profundidad, dignidad y vigencia de sus luchas. Este trabajo se apoyó en diversas fuentes académicas y comunitarias que nos ayudaron a construir una mirada más respetuosa y situada. A continuación presentamos las referencias utilizadas y sobre todo, gracias a las voces Embera que siguen caminando el territorio con sabiduría y firmeza. Este trabajo es apenas una pequeña contribución a una conversación mucho más amplia que debe continuar con ellos, no sobre ellos. Muchas gracias.